Jacaranda, buenas tardes, a remover las neuronas. Querido Julio, me da un gustazo verte. Yo decía, ya estaba yo toda culposa, dije, fue por mi responsabilidad de haberte llevado hasta Coajimalpa, que, bueno, no estaba haciendo tanto frío, la verdad, pero muy agradecida, querido Julio. No pude haber sido más honrada y más privilegiada que cortar el listoncito contigo y con la gran Elena Poniatowska, de verdad. Qué felicidad y sobre todo agradecerle aparte de esta audiencia, Julio, que se desplazó allá, algunos venían de Toluca, otros venían de la Sí, ciudad, otros que iban con sus hijos, que les avisaron los hijos, o sea, la verdad fue muy, muy bonito evento y te lo quiero agradecer públicamente, querido Julio. al contrario, gracias por la invitación, que fue sensacional, y ya estamos nuevamente puestos aquí, listos además para ver con qué vamos a remover las neuronas en esta ocasión, Jacaranda. Pues mira, voy a remover la neurona y me voy a apoyar, voy a aprovechar una frasecita que dijiste ese día ahí en el arranque de los trabajos de la Cátedra de Periodismo Granado Chapa de la UAM. Dijiste algo y de aquí me voy a agarrar porque lo que hoy voy a compartir seguramente va a tirar por ahí y pues a ver cómo nos va, mi querido Julio. Lo que quiero comentar nace también, digamos, de toda esta inquietud que como tú lo dijiste ahí, el mejor ejercicio en el periodismo es el de la crítica constructiva, no corrupta, porque a veces se confunde la crítica con los halagos, ¿no? Desmesurados, y con las críticas igualmente desmesurados. Así es que en estos tiempos, decías tú, y lo quiero subrayar porque es muy importante cuando se nos exige que nos definamos en términos políticos electorales, no hay más que hacerse del lado de las causas sociales, de las causas populares y hacer periodismo. Y justamente por eso, mi querido Julio, pues hoy quiero hablar de esto que ha provocado, digamos que visiones distintas, ¿no? Y tiene que ver con la millonaria inversión de Netflix en México. Mm, 1,000 millones de pesos anunció el CEO de Netflix, este señor Ted Sarandos, que estuvo en la conferencia mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo primero que quiero decir, Julio, es sí, ciertamente este anuncio llega en un momento muy complejo, ¿no? Marcada por la incertidumbre, ¿no? Provocada por las amenazas económicas de Trump, esto que ya se ha explicado varias veces que es pues una suerte de desaceleración económica, va muy lento el consumo local, o sea, en fin, una situación compleja y como lo planteó la presidenta, hay que echar mano de las inversiones tanto locales como internacionales y justamente Netflix llega en este momento. ¿Se necesitan inversiones? Sí, desde luego, pero hay que preguntarnos para qué y cuáles son los fines. En ese sentido, Julio, creo que yo he reflexionado mucho y además es una conversación que se ha abierto también en parte de la comunidad cultural, cinematográfica, ¿no? Sobre cuáles podrían ser, llamémosle, los daños colaterales, ¿no? De una inversión tan millonaria que, como decía el CEO de Netflix, es para hacer más películas y más series y en algunas decía de narcos, de más series de narcos. Ok, bueno, eso por una parte. Y por la otra, la suma también millonaria que se va a invertir para los estudios Churubusco, que también genera un poco de dudas y preguntas. Bueno, a ver, no, creo que tenemos que pensar que no es solamente que llegue Netflix y diga, ay, ya llegué yo, qué buena onda, vamos a crecer toda esta inversión, vamos a hacer más películas y esto, como lo decía él, va a repercutir todavía más en una derrama económica, turística, vamos a generar muchos empleos y además esto contribuye a esta industria audiovisual que se refleja mucho en el PIB, ¿no? Bueno, sin embargo, Julio, habría que ir por partes. Dice Netflix que produce 20 películas al año en 25 estados y que su plantilla laboral en estos últimos años ha aumentado más de 10 veces. Esto, decía el CEO de Netflix, genera una derrama económica y turística. Sobre este punto, Julio, no hay empresa más hermética y más desleal en términos de los contratos laborales que Netflix. No hay tabuladores transparentes, no hay tabuladores claros. Muchas de las personas que laboran en la industria de las series o de las películas trabajan en horarios extremos,
trabajan con salarios que no son claros, y esto ha generado un grave problema para realmente establecer cómo se está impactando favorable o desfavorablemente en términos, digamos, laborales. Y no es una cosa que me esté yo, digamos, sacando de la manga. Hace algunos meses se llevó a cabo un estudio muy interesante que estuvieron realizando colegas, compañeras de una organización que se llama La Gremia, son guionistas, directoras de arte, etcétera. Son muchas chicas que en colaboración con la Universidad de Querétaro y con el apoyo de Procine, que es este fondo que se hace en la Ciudad de México de lo que derraman las películas que se filman acá y que luego se utiliza para invertir en producciones locales. Bueno, con apoyo de esas tres instancias se hizo una investigación sobre la industria audiovisual en México. Y estas chicas, Claudia Garibaldi y Claudia Loredo, que son una de las que encabezaban esta investigación, me explicaban que fue muy complejo poder establecer cuáles eran las condiciones de trabajo en las que estaban un montón de personas de la industria cinematográfica y audiovisual, porque no hay manera de entrar, digamos, a los tabuladores de Netflix, porque ni los hay, porque son totalmente arbitrarios, por una parte. Por la otra, decía Netflix que se da una derrama enorme y que se está invitando, que se está produciendo con talento local. Hay productoras que tienen monopolizado ese, si no monopolizado, digamos que apañado, permítanme la palabra, ese mercado de películas y de series. Esto por una parte, Julio. El segundo punto que sí quisiera yo también resaltar tiene que ver con nuestros derechos culturales. Este anuncio, Julio, se hace en un momento que, si bien es cierto, ya había dicho la secretaria de Cultura, está por destrabarse esta ley de cinematografía y del audiovisual que estuvo años discutiéndose en las cámaras, Julio, y que no ha pasado. O sea, este anuncio también nos agarra en un momento muy complejo porque hay que decir, Julio, que la industria cultural, todo lo que produce Netflix, no es esta diversidad de la que hablaba el CEO, ¿no? Yo creo que es muy importante saber qué tipo de historias vamos a contar. Creo que como profesionales de la industria audiovisual y como ciudadanos, en fin, tenemos que pensar o tener injerencia en estas decisiones, ¿no? Porque si no se van a perpetuar narrativas que no reflejan la diversidad y la riqueza de nuestra cultura, sino que están reforzando estereotipos y además una visión hegemónica, Julio, que se ha concentrado mucho en el tema de las series de narcotráfico. Y cierro, Julio, con dos preguntas muy interesantes que no contestó el CEO de Netflix y que le hizo la reportera de nuestra querida Claudia Villegas de la revista Fortuna. Fíjate, dos entrevistas muy importantes. Le pregunta la reportera de revista Fortuna al CEO, oiga, ¿cómo responde usted a lo que dice Carlos Slim, que ustedes están aprovechando de todo el sistema, toda la red de telecomunicaciones y ustedes no pagan ni un quinto, ¿no? No respondió. Segunda, le preguntan, por cierto, este fondo que está proponiendo la agencia digital que dirige José Merino, que es esta agencia digital que venía desde la Ciudad de México y que ahora es federal, en donde se les está pidiendo a ustedes un impuesto para contribuir y generar, ¿no? Un fondo para apoyo a obras sociales en materia de telecomunicaciones. Y tampoco contestó, lo único que dijo es, creo que estamos en una relación simbiótica con los dueños de las plataformas y con los proveedores de servicio y estamos muy bien. Así es que no dijo absolutamente nada, Julio. Por eso creo que hay muchas preguntas en el aire. También queda pendiente lo de los estudios Churubusco, en qué van a invertir, cómo van a renovar esos estudios y qué va a hacer Netflix ahí. Entonces, yo quería compartir esto, mi querido Julio, yo no sé tú qué piensas, a lo mejor es algo que nos parecía lejano, pero no lo es, porque el consumo de Netflix ha crecido de una manera impresionante, mi querido Julio. ¿Cómo ves? Jacaranda, pues es muy importante lo que dices y lo que planteas, porque la verdad es que en una situación económica mundial tan complicada,
con los riesgos del retiro de inversión extranjera, de los aranceles, mil cosas, a veces nos agarramos como de un clavo ardiendo de ciertas inversiones que llegan desde luego aprovechando esas circunstancias negativas y que en el caso de Netflix bien valdría analizarse con cuidado exactamente qué es lo que plantean. Es muy preocupante lo que hablas de esas escalas salariales imprecisas o confusas o abusivas, y también el hecho de ver exactamente qué es lo que se propone y lo que se desea, porque de otra manera nos vamos nomás con la pura finta de la marca. Netflix viene a invertir $1,000 millones de dólares en México y no sé cuántas cosas, cuando en realidad es necesario revisar esas y muchas otras inversiones para que no se conviertan en un aprovechamiento ventajoso para esas empresas y la colonización de Eso. nuestros espacios y nuestras posibilidades, Jacaranda. La colonización de narrativas, y como digo, de narrativas hegemónicas, Julio, porque tú lo ves en el documental, hay un género, el famoso true crime, o sea, no hay apertura realmente para todo lo que se está produciendo en México, que es enorme y es riquísimo. Entonces, hay que poner ahí el foco, hay que ser reflexivos. Bienvenidas, por supuesto, las inversiones en este momento que las necesita México, por supuesto que sí, pero tenemos que reflexionar y poner pues el dedo en la llaga porque nos corresponde como consumidores de ese tipo de contenidos y hay que esperar, ojalá que se destrabe esta ley federal de la cinematografía y el audiovisual, querido Julio. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por esta posibilidad de remover las neuronas en lunes, en San Lunes, y ya nos veremos la próxima semana, Jacaranda. Muchas gracias. Así es, mi querido Julio, un abrazo muy grande, gracias, gracias siempre, querido Julio, te ves muy bien, hasta te rejuveneciste, mi querido Julio, ¿eh? Fue un secreto, fue descansar Te para tratar fuiste a de echar un lifting. un lifting. Órale, Un Jacaranda. abrazo, mi querido Julio, hasta pronto. Igual, hasta pronto.